a 5 millones vamos a llegar. Subsidiar a McDonald's, R-Pro, la reta Bullrich Pro, negrar a los pibes, R-Pro, I-A-I-A-U, con sueldos de hambre, qué genial, I-A-I-A-U, un pasante aquí, un pasante allá, y a la tal plantilla reemplazar, negar a los pibes, R-Pro, privatizante Pro, rajar a sus vidas, R-Pro, I-A-I-A-U, finaliza el programa y se acabó, I-A-I-A-U. Así no van a convencer a nadie. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No? Así no van a convencer a nadie. Están con nosotros Jorge Quiñones, secretario de la CTA Berisso. Gracias por venir, muy amable Jorge. Y José Caraballo, que es miembro del PTP de Berisso. Gracias por venir también, muy amable. Buenas noches. Y además, a ver, miren lo que me pusieron aquí. La huelga larga de la carne, 1979. ¡Wow! Qué título, ¿no? Qué título. Estamos ante una situación compleja. Contanos, Martín, y ya vamos a charlar con los invitados. Hay un sector de trabajadores, como es el sector de los trabajadores de la carne, que están en una situación conflictiva, como otros tantos. Hay un hecho puntual que se da en Rosario, con el frigorífico SIF, donde allí hay una cosa de mayor magnitud, pero la provincia de Buenos Aires también tiene una situación bastante conflictiva. Y inclusive el sector de camioneros hoy a la mañana nos confirmaban que habían decidido no entregar carne el sábado en una suerte de operación conjunta con los trabajadores de la carne, como para buscar una alternativa que no genere demasiada situación de licencias, desempleo, digamos, que para buscar una alternativa concreta. Digo, en ese contexto está otro de los sectores de trabajadores, que es el de la carne, y ellos vienen con cierta historia también, digo, porque Berisso, obviamente, digamos, es un sello de lo que es el trabajador de la carne, ¿no? Obviamente. A ver, cuéntenos esa historia, cómo pesa hoy ante esta situación que está viviendo hoy la Argentina. Sí, el precio de la carne, luego de la devaluación terrible que sufrimos, es casi inalcanzable. Bajó el consumo de carne en un 30%, lo cual esa baja de producción hace que sea insostenible los frigoríficos también ¿En cuánto tiempo bajó el 30%? en los últimos 5 meses. Cuando pegó el pico de precio en carnicería, digamos, ¿no? Devaluaciones mediante, ¿no? Inflación en los valores que hoy se encuentran. Eso hace que el consumo se contrajo muchísimo y obviamente el problema repercute en los frigoríficos. Hay que agregar que nosotros en los últimos años hemos pasado de los primeros lugares en exportación de carne a los 10 lugares a nivel internacional hemos bajado por lo menos, y no hay una política ni del gobierno anterior ni de este gobierno para revertir esa situación, digamos, y mejorar, en primer lugar, el consumo interno, como dice Jorge, que tiene que ver con el poder adquisitivo de los trabajadores, y en segundo lugar, volver a recuperar lo que era en la Argentina la posibilidad de exportar carne, ¿no? ¿Qué prometió este gobierno que en su campaña que no les dio? Y nosotros pensamos que a medida que va pasando el tiempo... Que íbamos a poder pagar el gas, por ejemplo. Por ejemplo. Pero eso no baja el consumo de carne, ¿o sí? No, porque ahí hay bueno, lo que pasa es que va al bolsillo. No, porque compras carbón, porque ¿viste? han bajado los precios, por lo menos Claro, en las carnicerías, y es notorio, no sé si dimensionarlo, pero a lo que estaba hace un mes la carne ha bajado, a pesar de lo cual el consumo sigue retraído. ¿Qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que vos decís, bajó en relación al mes anterior, pero si vos contás los últimos 6 meses, en realidad ha estado mucho más alto. Y los salarios, por suerte, por la lucha del movimiento obrero y en las organizaciones campesinas también, vienen de conseguir algunas mejoras en relación a su producción. Los trabajadores en blanco. Se ha No podido nos olvidemos del aumento de la tarifa. una parte del poder adquisitivo, pero... ¿Cómo se explica la diferencia que hay entre muchas carnicerías Sí. y los grandes supermercados, por ejemplo? Hay grandes ¿Diferencia supermercados de qué? La de carne- precios. ¿Cuál es el más barato? La carnicería. A ver, la carnicería es mucho más barato. Vos tenés, hay carnicerías acá en la región que podés conseguir el asado a 85, 90 mangos, y eso en un supermercado está casi 200. ¿Pero es buena la calidad de la carne Sí. esa?
Sí. Porque vieron que también se nota a veces la diferencia. Sí. A mí me pasa mucho, yo compro mucho carne en el supermercado, compraba carne en el supermercado que iba ¿Qué antes. corte preferís, Mati? Contanos. Depende, depende. Pero termino comprando la premium, porque la verdad me he ensartado varias veces con la otra carne, porque no soy una persona que sepa comprar carne, lo reconozco, claramente. Bueno, pero ¿En allá el pagabas... supermercado o en la carnicería? Te digo, No, el supermercado, la carnicería cuando encuentro una de confianza, ahí está el cuando punto. encuentro una de carnicerías confianza que voy, la pero... carne tiene la misma calidad que la premium del supermercado. Claro, vos ya pagabas sobreprecio cuando pagabas la carne Pero más sin básica del duda, y envasada al supermercado, vacío. ya estabas. Pero sí. Pero la premium ya es otra cosa. Pero en la común, en la que vos empezaste y te dijiste, Sí. bueno, ya me llevé bastantes chascos, Sí. esa carne tiene un sobreprecio increíble en los supermercados. Que en la carnicería lo conseguís por casi la mitad. Pero tiene carnicería el supermercado también Sí, ahí cuando llega. sí, Ahí te también. cobra el envasado al está- vacío, qué ahí sé está el yo, tema. que te cobran. ¿Por qué es esa diferencia? ¿Cuál es Hay el denuncias, justificativo? papá lo explica, porque hay denuncias sobre la intermediación. Exactamente. Que estarían en algunas circunstancias evadiendo impuestos, es decir, bajar las medias reses sin las facturas correspondientes. Esto también es un ilícito. Bueno, hay mucho negro. Denuncian, En el rubro carne hay mucho negro. hay denuncias sobre esa ¿A cuestión. dónde? ¿En qué parte está el trabajador en negro? El trabajador en negro, no sé, yo me refiero al movimiento de la movimiento mercadería de negro. mercadería digamos. negro, bien, Sí, bien, sí, bien, sí. bien. Hay Sí, mucha pero- compra de carne sin factura. El grueso del problema que tenemos es que la inflación ha superado al salario Claro. en esta carrera, y lo otro es que hay más de 200.000 despidos en el sector público y privado. Y esto es una cadena, ¿no? Que arranca por los más débiles, que son los trabajadores que están en negro, sigue por aquellos que están en blanco. Bueno, en la región hay una cantidad de suspensión y despidos, está el Petro, está la situación en Berisso de Tec Plata, que venía a hacer lo que fue hace muchos años el SWIFT, que era una empresa. El SWIFT en un momento se terminó privatizando poco antes de cerrarlo, y bueno, Tec Plata apareció como una promesa del puerto, ¿no? de generar trabajo genuino, y hoy, en el caso de Berisso y de la región, vemos que esos puestos que se iban a generar no están. Y decimos eso porque hay, digamos, una situación, un efecto dominó, que la economía se va desinflando, ¿no? Estamos en un estancamiento de la economía con una inflación muy alta, y eso en la historia argentina ha generado muchos estallidos sociales. Nosotros queríamos reivindicar la huelga larga del SWIFT porque fue alrededor del salario y fue para defender el trabajo genuino. Debe ser de las pocas Y- huelgas que hubo en plena dictadura militar. Fue la primera huelga larga bajo la dictadura Claro. militar. Yo no sé si ustedes conocen que duró 28 días y que nosotros decimos... Hay que hacer una hubo huelga de 28 días Sí. con dictadura militar. 28 ¿no? días bajo la dictadura militar donde se jugaron la vida, ¿no? No solo los de adentro, sino las familias. No, pero el contexto no es el mismo ahora. No, el contexto no es el mismo, no, claramente, pero siguen faltando en nuestra región los 5.000 puestos de trabajo que tenían los frigoríficos, 10.000 en su momento, pero en ese momento unos 5.000. Sí, pero volver a recuperar eso es casi utópico. también, Bueno, ¿no? pero si ellos se animaron a luchar Si bajo vuelve la- a ser Berisso un polo frigorífico, por ejemplo, como fue, sería una cosa extraordinaria. de eso, o una fábrica de alimentos, o las leyes para el astillero Río Santiago, porque también está el astillero Río Santiago, que es una fuente de trabajo en la región, y durante los últimos años, el gobierno anterior como no se ha planteado aprobar las leyes Jorge, para que no haya No se ha trabajo planteado genuino. agregar valor, digamos, a los Valor agregado, productos. que El es lo valor que- agregado que es lo que sirve para la exportación, Exactamente, claramente. exactamente, y para el Jorge, consumo interno también. Cuénteme, ¿usted hace cuánto que trabaja? ¿A dónde trabaja primero? Ahora estoy en la planta naval de Astillero Río Santiago. Ajá. Estuve desde el año... Deme un segundito que corrijo el micrófono, perdón. Micrófono, José. claro. Pero vamos a este porque estaba haciendo un poco de ruido. Le voy a acercar este otro micrófono, que es el de Showmatch. Ese es el que se va después de acá, se va. Hable por favor ahí, cerquita del micrófono, ahí está. Del año 73 Sí. es cuando ingresé al frigorífico SWIFT. ¿Hacer qué? Mi oficio es electricidad de planta, Ajá. electricidad industrial. Cuénteme cuándo. ¿Usted en el 73 entra porque estaba buscando laburo? ¿Cómo fue? Sí, estábamos, y era, todavía había empleo. Ajá. Uno podía darse ese lujo de escoger dónde ir Claro. en esos momentos. Y cuando entró al frigorífico, usted le dice, bueno, venga que por ahí puedo llegar a tener algo de laburo, y le consiguió el laburo ahí en el frigorífico. Entró y ¿con qué se encontró? Que en ese momento estaba en auge, había un apogeo, había una voluntad nacional para exportar y para el consumo interno. Eran otras las condiciones. Después se fue deteriorando. ¿Se acuerda cuando Bueno. cruzó la puerta? Cuando cruzó la puerta de esa era... Claro, creo que sí. ¿Sí? Bueno, hoy estuve en las instalaciones
con los compañeros y me encontré con otros compañeros que no lo veía hace 30, 40 años. Fue emocionante porque ver esa casi ruina hoy, ¿no? Y en el año 73 Berisso era lo que cuentan que era en la década del 40, del 50, cuando llegó ese aluvión de barcos, de inmigrantes, que en Berisso dice que no entraba un alfiler, el tema de las pensiones con la cama caliente, digo, la avenida Montevideo, digo, ¿y en el año 73 era eso, Berisso? Sí, la calle de Nueva York parecía de día, toda la noche, porque Las 24 horas. el circular de gente y los negocios abiertos, era como calle 7 en una tarde cualquiera. Hoy reviví un poco esa experiencia, con nostalgia, pero con una carga emotiva muy grande, porque ahí aprendí también, entre otras cosas, lo que es la conciencia de clase. La gente del frigorífico venía con experiencias importantísimas. De ahí del frigorífico nace el 17 de octubre. Sí, señor. Con lo cual venían con una formación de un grado alto de conciencia de clase. Sí. Eso es lo primero que... ¿Y usted eso qué edad tenía cuando entró en 19 años, 18. 19. ¿Y eso cuando usted lo captó, digamos, lo casó ahí al voleo o se lo tuvieron que meter medio de prepo porque era pendejo? No, se veía. Era como una instrucción, una enseñanza, porque los trabajos que se realizaban eran comprometedores sobre el riesgo laboral. Entonces los mismos compañeros ya tenían su forma de, más allá de los controles, cómo realizar las tareas para salvaguardarse. ¿La paga era buena? ¿Eran blancos, por ejemplo? ¿Todo el mundo tenía Sí. obra social, digamos eso? Sí, y yo recuerdo que con una quincena cobraba 50 pesos un papelito verde, pero pude comprarme mi casito. A ver, 50 pesos le daban en un papelito verde. La quincena. Por quincena. Sí, sí. 50 pesos argentinos serían el peso argentino. Peso, ¿era en esa época? peso eran, La verdad que no había nacido. Y pude comprarme mi humilde casita con el sueldo de ¿Cuánto tiempo laburó ahí adentro? 6 años casi. Ajá. Hasta que cerró. No, no agarraste el me cierre. fui antes porque había una especie de persecución. Cuando se hace cargo Carnes Argentina, el frigorífico, esto del 75, mediados del 75, Sí. cambia en la apariencia. Los capitales seguramente serían asociados. Empieza todo un proceso de regresión. Venían diciendo que querían aumentar los ritmos de producción. Ahí se mataba 150 animales por hora en una noria gigante, ¿no? Entraba el animal en un lado, al otro lado, a la hora salía ya todo faenado, listo para ir a las cámaras. Entonces decían, tenemos que aumentar los ritmos de producción para que sea rentable esto. Querían matar 200 animales por hora. 200 animales por hora. Sí. Wow. Y claro... Si lo agarran los proteccionistas de ahora, ¿no? Terrible. Ese ritmo de producción para las maquinarias de ese momento era difícil. Sin inversión tecnológica... y ahí empezaron. Después empezaron los retiros voluntarios. Allá por el 75 eran 5.000 personas. O sea que un poco las malas vibraciones se perciben un poquito desde antes, ya se empiezan a ir notando. Deme un segundito que quiero actualizar lo que pasa en el Senado de la provincia con Lisandro Sabanés. Lisandro, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías? Bien, retomamos entonces, a ver qué pasa. Se reinició la sesión. Bien. Están tratando ahora otro proyecto de modernización del Estado, ¿no? La idea que promueve el gobierno de Vidal, sí, de flexibilizar las normas que, según creen ellos, obstaculizan el funcionamiento del Estado o no está adecuado a los tiempos tecnológicos modernos, ¿no? Y está a la espera los pliegos de los dos directores, los dos nuevos directores del Banco Provincia, como mencionábamos antes, en representación de la minoría opositora del PJ, que son Andrea García y Eduardo Di Rocco, que están ligados políticamente a Florencio Randazzo y Julián Domínguez, que tienen acá un grupo de senadores
que le son fieles, ¿no? Se los nombra entonces, se los nombra Randazzo, se los nombra por los pasillos, Randazzo, Julián Domínguez. Sí, son los nombres que suenan en el peronismo de la provincia, como te decía antes, replicando la interna de las PASO de la elección pasada y seguramente anticipando lo que va a ser la interna, las PASO de la elección que viene. Bien, Lisandro, entonces, ¿pero se va a retomar? ¿Pensás que se puede retomar ese tema o que...? Sí, ya está. Los 3 puntos que habían quedado para tratar eran esto, el de la ley de modernización que se está debatiendo ahora y los 2 pliegos de los nuevos directores del Banco Provincia, que es el punto siguiente, así que si no se corta la luz, no hay ningún imprevisto, puede pasar. Ya. Si fuera la AFA te diría que empatan, que no designan a nadie porque empatan. Por eso, no hay que descartar nada. En el mundo de la legislatura, hasta que no se vota, no se sanciona, nada es seguro. Bueno, si no está antes de las 10, lo tendrán mañana, bien temprano a la mañana, en la continuidad de Come Noticias con Juan Rubinacci. Un abrazo, Lisandro. Abrazo enorme para todos. Ahí está. Vos tenés un perfil más o menos. Claro, a ver, ¿de quién hablamos? Digo, ¿por qué viene ya de la sesión anterior con Lidio? Digo, porque acá hay una rosca, digamos, por la pelea de 2 sillones que evidentemente van a caer sobre gente de la 4ª sección electoral. Yo tengo la sensación de que a la gente le importa poco y nada y que... Absolutamente nada le importa. Pero que en realidad vos fíjate cómo los senadores se sacan los ojos por las cosas que no le importan a la gente. García fue diputada nacional, la hermana de Patricio García, un hombre de Ameguino. Eduardo Di Rocco fue ministro de Justicia en la época de Felipe Solá, un hombre que viene trabajando al lado de Randazzo, fue subsecretario durante la gestión de Randazzo como ministro del Interior y Transporte. Y Randazzo quiere colocar 2 de sus hombres en el directorio del Banco Provincia. A la gente le importa absolutamente nada esto, ¿no? Y para que la 4ª sección continúe sobre realmente político que tiene que ocupar la banca es relativo. ¿Cómo? La estructura vigente en el Banco Provincia, la verdad que el peso político real de ubicar los directores... Pero me parece que es más una demostración de poder para los otros. Claro, es más una cuestión de mostrarle al otro quién tiene más poder. ¿Y quién tiene más poder? Porque si hoy ahora no está claro. Hoy no está claro. Es una fuente de guita, digamos, el sueldo del director, más los asesores, más otros cargos más. Bueno, pero también hay como una cosa de... Randazzo tiene mucha gente desocupada. Está bien, pero no es eso solamente. Después tenés el poder de negociación cuando vos después vas también a los medios y tirás cargo, digamos, no es lo mismo. A ver, ser que no ser. Esto nos abre una puerta que es la disputa interna que hoy tiene el peronismo, ¿no? Claro. Porque a la gente por ahí no le importará lo que pasa con el Banco Provincia. Ahora, yo creo que un poco le interesa saber qué va a ser el futuro. Al peronista quiere saber qué va a ser del futuro. ¿Ustedes son peronistas? ¿Usted es peronista o no? Yo soy de maoísta, del Partido Comunista Revolucionario, y te quiero contar que la huelga larga se la hicieron sectores del peronismo y del maoísmo, que se han juntado, como fue en el Cordobazo, porque René Salamanca era dirigente del maoísmo, y bueno, estuvo Agustín Tosco y había sectores, no fue la única vez, por eso lo vemos. En el caso de Jorge, bueno, nos contará, pero es importante la unidad del pueblo, más allá, digamos, de las ideologías, por lo menos para nosotros. El peronismo con la izquierda o con cierto sector. A ver, ¿usted es peronista? Como acá. Acá hay una foto de eso. Concejal por el distrito también, mandato cumplido. Y quería hacer Yo creo que a la gente sí le interesa lo que está ocurriendo. Que no tiene canales de expresión, eso sí puede ser, porque la reforma del Estado es algo que a todos los trabajadores, más a lo de la 10430, que es lo que está hoy en la ley de empleo público de la provincia. Empleo público. ¿Por qué está en discusión? Porque necesariamente tuvieron que tener de un juez, el juez Arias, el pedido, por no decirlo de otra forma, que convoquen nuevamente a la discusión paritaria. Una paritaria amañada porque una paritaria con techo. No había posibilidad de discutir más de lo que el Estado... Pero imagínese, mírese, un juez tiene que intervenir y ¿a dónde está el liderazgo del peronismo ahí? Porque ahí es a donde tienen que aparecer los líderes también, ¿no? Y hoy me parece que estamos como medio, el peronismo está como medio buscando un liderazgo nuevo, porque Cristina, a ver, ¿quién es su líder como para usted? ¿Quién es? ¿Es Cristina? No. Para mí, el heredero va a seguir siendo el pueblo. Y hablamos... nos juntamos con José porque hablamos de unidad en serio, unidad en la acción, en la concepción de clase, porque tenemos ideologías distintas,
pero Bueno, pero Jorge, usted caminamos... va a Pero votar alguien también, tiene que digamos, votar el Claro, pueblo. alguien tiene que ir ¿A a quién votar. va a votar el pueblo? Nosotros hemos sido parte, en nuestro caso, del Frente Popular, con Juan Carlos Alderete y Víctor Llenaro, y desde ya que las clases dominantes nos ¿Usted hicieron quiere que optar- el peronismo nos voten hicieron- todo a De Genaro? No. En realidad nosotros pensamos ampliar el frente y estamos trabajando en el terreno de la lucha y en el terreno electoral para poder no tener que elegir entre, como fue Macri y Cristina, Tal vez el de ellos sea uno a de través los de sectores más Scioli. afectados con la decisión de la justicia que se conoció esta semana también por Sí, el tema señor. de... Ahora lo tocamos, es un está tema bueno. importante. Te quiero dar lo un de las dato. movilizaciones. Miles de millones, 10.000 Sí. millones de dólares es lo que aproximadamente gastaron Cristina Kirchner o Mauricio Macri en blanco y en negro, ¿no? Porque hay de los grandes monopolios y grandes dueños de la tierra en la Argentina, y por cada peso que nosotros gastamos, ellos gastaron alrededor de 1.000 en la campaña, digamos, por lo tanto es muy dispar. Bueno, pero a ver, Quedé sin contestar Sí. la pregunta, ¿no? Yo considero que quienes tienen la responsabilidad de haber dejado a la nación en la situación que dejaron, no pueden ser. Y mucho menos... ¿quién tiene esa responsabilidad? Pueden nominar quienes fueron gobierno. Creo que las Peronista cosas de deben masa. modificarse. Si me das a elegir, seguramente yo lo preferiría a Víctor de Genaro. Es un referente de arte histórico que vive conforme habla. Todo su tiempo de lucha en defensa de los trabajadores, y vive en la misma casa de... Eso está bien lo que dicen. Y la verdad que es de un nivel, ¿sí?, de transparencia respetable, si se quiere. Ahora, ustedes son conscientes que las elecciones se ganan con plata también en la Argentina y son las reglas de juego. Es decir, porque yo cada vez que viene un representante de sectores del progresismo, sean peronistas, sean más radicales, sean estrictamente progresistas, hacen la denuncia, lo cual está muy bien. Lo voy a devolver de la manera más violenta. Sí. Tendrían que salir a buscar plata para ganar las elecciones, Déjame- no solamente convenciendo a la gente a cómo está la regla de desde juego. desde ya que es importante, pero cuando el pueblo se moviliza, yo te quiero contar que el año pasado, por ejemplo, en las elecciones de Santa Fe, en Rosario, con el Frente Social y Popular, en el que formamos parte de estas corrientes, llegó a sacar el 23%, que no ganamos, pero salimos segunda fuerza, con un programa igual digamos, al que tenemos en el Frente Popular a nivel nacional, donde estamos el PTP, donde está la Unidad Popular de Víctor de Llenaro, donde hay sectores del radicalismo que rompieron y del peronismo, y logró hasta ahí. Y que en Río Negro hace 4 años, ¿no?, también llegamos a sacar el 30%. a ver, que haya con una otros sectores. construcción, hay una construcción claramente, pero... No, pero te quiero decir, para redondear la idea, eso, digamos, expresó lo que se venía juntando en las calles, y nosotros trabajaremos algunos, o muchos, para poder ampliar una opción electoral que tenga muchísima fuerza desde los trabajadores y el pueblo. En todo caso, para no repetir las experiencias históricas de que, como decíamos en el Cordobazo, o como nos pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001, el conjunto de los trabajadores ponemos el cuerpo y después vienen gobiernos que, agarrando algunas reivindicaciones, vuelven para atrás. Digo esto porque ahora nos dicen, como dice Macri lo mismo que dijo Cristina apoyada en algunos países imperialistas, o Macri en otros, de que nos van a salvar los de afuera, ¿no? Y de que van a venir a poner inversiones extranjeras, y el SWIFT demostró, como hoy demuestra Tec Plata, que esos extranjeros ponen $1 por cada 10 que presta el Estado argentino, y después cuando desmembran, digamos, esa empresa que han armado, a nosotros nos queda desocupación y hambre donde había trabajo y donde había pan, ¿no? Queda claro que no les alegró mucho tener que elegir entre Scioli y Macri, eso quedó clarísimo. Ahora, ¿qué expectativas tienen respecto a la gobernadora? Y bueno, y los dos son de Berisso, y respecto a un intendente radical en una ciudad tan peronista. Sí, es un amigo Nedela, conocido de mucho tiempo, fue concejal es un radical peronista. varios periodos. Otro Radical, momento radical. emotivo. Fue, fue el discurso más peronista de un radical que escuché en la vida Ahora de él la Asunción de Nedela. está parado donde está parado. Y más tarde o más temprano la confrontación llega. La confrontación política, ¿no?, en los términos que establece la ley. Porque Berisso no se va a salvar de la crisis en la cual está la provincia y la crisis en la cual está la nación. Nosotros estamos con temor porque vemos que derechos constitucionales están siendo vulnerados, como la paritaria. Y el Estado
se hace el que no sabe, en realidad sabe. Vemos que ahora con la reforma administrativa es avanzar sobre el derecho del trabajador. Es menos controles sobre organismos del Estado. Dar atribución a secretarios, a ministros, a que determinen lo que por ley tiene que ser a través de una paritaria. Estas cosas nos tienen más que preocupados y nos tiene ocupados desde la provincia, ¿no? Hubo varios paros nacionales. De hecho, el gobierno dice que no lo dejan gobernar. Hubo una plaza de 50.000 personas la semana anterior con todas los gremios bonaerenses. ¿Se viene la unidad de los gremios? ¿Usted cree, y creen que se va a dar una unidad de la CTA, una unidad de la CGT? La CGT para agosto estaría conformándose. Sí. Para agosto. Ahora, ¿La CTA? Y la CTA está un poquito más, más discutido todavía. ¿Por qué? ¿No se llevan bien Jacques y Michel? Porque por esta situación en la cual se encuentra la central. La central es autónoma, la central, sus principios fundamentales, fundacionales, establece que de no tener relaciones con los gobiernos. Sí. ¿Qué piensa de lo que dijo la Corte con respecto a la legitimidad de las movilizaciones? Es un desastre. Había adelantado ahí, Martín, está bueno. Es un retroceso. Es un retroceso eso. Y lógico, porque si no tenés personería jurídica, no podés convocar una medida de fuerza. Personería gremial, dijo. Decía el... Es igual. Sí. Vale, con lo cual nosotros seguimos sosteniendo de que cualquier trabajador que no esté sindicalizado y que tenga un grado de representación y en una asamblea se resuelve algo, eso vale. En Argentina hay un 35% mínimo, mínimo de trabajadores negros. A ver, me meto ya con el mundo del trabajo, para que nos quede para el resto y le hago un desafío a la producción y lo quiero a ustedes. ¿Son futboleros ustedes? Un poco futbolero. ¿Le puedo pedir quiero el caño de Maradona? Puede ser, quiero ver el caño del Diego de hoy. Buscame el noticiero, buscame el caño, me quiero ir con el caño del Diego. Por favor, y 2 minutos para hablar de eso. Nos metemos con el mundo del laburo. 30%, más del 30% de trabajadores. 35 mínimo los más ¿Es optimistas. negro digamos. tanto? Sí, ¿Gente claro. laburando en negro? Seguramente. Sí. ¿Pero eso por qué? ¿Porque el que labura en negro no quiere dejar de laburar en negro? No, porque no hubo política. A veces porque no tiene opción. Claro. No tiene opción. A veces porque no tiene opción. Ese es el número que dejó el kirchnerismo, el 35% de trabajo en negro. Hay que ver ahora. Efectivamente, y contratos basura y todo tipo de contratos basura que venían de antes. Y que el Estado no quería regularizar, si le conviene en algún es el primer. punto. Ningún negocio, por ejemplo. ¿No le conviene? No solo a nivel de los A las de los pymes no les trabajadores. conviene. Pero al gobierno, ¿no le conviene al gobierno que deje de haber gente en negro? Sí, por supuesto, pero ¿qué Para un pasa? tipo que tiene una Es empresa- relativo una empresa- eso. Para un. No, eso depende. El cuál Momo es el Venegas es trasfondo parte del económico. gobierno y Claro. no le convence demasiado que pongan a la gente en blanco, Cuando por vos- ejemplo. bueno, pero ahí tenés, cuando vos tenés un tipo, una característica laboral, como es el de empleo golondrina, en el caso del sindicato de Momo Venegas, la verdad que no conviene. Cuando vos tenés un modelo económico, que es el caso del gobierno anterior, que fomenta el consumo y la expansión y el sostenimiento, en realidad vos lo que necesitas es que la gente tenga plata en el bolsillo. Claro. Y la discusión respecto de las coberturas sociales y demás, es decir, el trabajo en blanco, es posterior. No se terminó de resolver esa cuestión. Yo no sé si al gobierno anterior, por eso tuvo tantas dificultades realmente para avanzar en contra del empleo en negro. Lo Bueno. que hacía falta era plata en Y el bolsillo. ahora porque quien no trabaja en blanco no se jubila, así que El que no trabaja en blanco no se jubila, por lo menos en esta, como Claro. están las Cortaron la cosas moratoria ahora, jubilatoria, no. digamos, y todos los... A mí me impacta que me digan que no conviene trabajo en blanco. O sea, para mí, a un gobierno le conviene decir, mirá, estamos levantando A un los empleador Pero le le cuesta conviene en muchísimo función de tener- qué. Dame la explicación de por qué le convendría. El tema es a qué gobierno Ese le conviene. Si es un claro. gobierno verdaderamente nacional y popular, como se dice, no es el caso de Mauricio Macri ni se lo propone. Digo, acá hubo en la época del verdadero peronismo, hubo muchísimo, el índice era mucho mayor de trabajo en blanco. ¿Y no hay trabajadores, y de laburantes que trabajo quieren genuino. seguir laburando en negro porque le va más plata al bolsillo Sí, también? también. ¿No? Pero No, ¿por qué no. deberías cobrar menos si te blanquean? Esa es la Y porque ¿por qué pagas tenés que optar? aporte, ¿Por qué porque- tenés- No, bueno. Bueno, por porque eso- también por se eso hace volvemos- oneroso. Estamos hablando podemos hablar de grandes empresas
empresas con espalda, pero también podemos hablar de los pequeños comerciantes que tienen que tener un empleado y le cuesta carísimo. Exactamente. Bueno, la provincia tiene una distorsión a en nadie sus le leyes ayudan los laborales, tarifazos, volvemos... Tiene que haber una política diferenciada de créditos blandos, por ejemplo, y una política impositiva que Bueno, priorice pero el crédito al blanco principal no empleador deja de que ser son... una deuda. El Y principal es un empleador problema. son las pymes en la Argentina. Sí. Ayer nosotros para convocar, por ejemplo, va a formar parte de la Cámara de Comercio e Industria Sí. de Berisso. Son los principales preocupados por el rumbo de la economía, aparte de los trabajadores. Porque si no hay una política distinta y diferenciada, y bueno, no vamos a poder resolver los profundos problemas que tenemos. Está muy claro. Gracias a los dos. Y Muchísimas gracias. Queríamos decir que mañana a las 18 horas los esperamos en Casa de Cultura. Ahí está. A todos. Echa la invitación para cerrar acá. Sí, primeramente nosotros desde la central hablamos de trabajadores general, no hacemos diferencia en lo registrado y lo que no registrado. Al Estado claro que le conviene tener todo registrado porque las cargas sociales, las prevenciones es una inversión. Es una inversión. En el largo plazo termina siempre beneficiando. Me quedo con esa frase. Poneme el caño del Diego. Mirá lo que fue esto, pero para los que lo discuten todavía, mirá lo que fue esto. Pará, ahí, mirá. Hermoso. Cuidado el caño le tira. Qué calidad. Escuchalo. Cuidado el caño. Impecable. Mira, impresionante. Y hoy dijo hace un ratito. A 30 años de tocar el cielo, podemos Sí. decir. ¿no? Y dijo hoy más temprano, Messi no tiene actitud, no tiene personalidad. carácter. No tiene ¿Lo personalidad, discutimos? Personalidad. Y tiene razón, ¿qué Lo querés? dijo. Que no hay nada que Es discutir. una discusión un poco Lo más banco, amplia. lo banco a Messi con barba, señores. Para mí el Messi, ¿lo vieron? Empieza El Messi con con barba. barba. El Messi con barba nos Para ser hombre. recupera las Malvinas, Messi con barba. Lo banco. Mirá, yo siempre en todas las discusiones era Maradona, Messi, ¿viste? Yo te iba con el Diego. A partir de que Messi le voy a dar un changüí. Rusia 2018. Permítame, Estás proyectando, Mati. Perdón, ¿Eh? perdón. Estás Permítame proyectando. decirles que Messi con barba nos va a traer la copa. Se dejó la barba y lo miró al padre y dijo, yo firmelo como me diste. Se- Ahí hay otro Messi. Hay una actitud de rebeldía ahí, me Macri parece. con barba? ¿Viene Macri con barba? Muchos se- Ojo, muchos cuidado. Papá, firmé lo que me diste. Nora Beiras tiene hoy un invitado, Hugo Varela. Te agarrá, te meterá con la. El violín corneto. Pero sí, ya se viene. Notas verdaderas, tocó un tema. Notas verdaderas ahora, pegado demasiado a humo. Mátense. Gire a la izquierda. Ha llegado a destino.